Bueno, mis hermanos, entonces, antes de empezar, quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo, ¿sí? No se tienen que mover de su lugar y no se preocupen que no les voy a pedir que levanten su mano, ni que hagan grupos, ni nada así por el estilo, pero vamos a hacer un ejercicio mental, ¿listo? Entonces, este ejercicio se llama así. ¿Cuántas veces nos quejamos esta semana? Piensen en esta semana, ¿no? Desde el domingo pasado a este domingo. Y voy a dar algunos ejemplos de quejas. Piense en su mente. ¿Listo? ¿Cuántas veces nos quejamos esta semana? Otra vez lluvia, justo cuando iba a salir en la moto, me mojé. El internet está lento, el internet se cayó. Nadie me ayuda con esto, todo me toca hacerlo a mí. Son ejemplos de quejas, ¿no? Vayan pensando. Ese hermano siempre llega tarde. ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa es una típica, ¿no? Esta me pasa seguido. Uy, no, otra reunión más. Y esas reuniones que son extensas. Este tráfico horrible todo el tiempo, muchos carros. Siempre le dan las gracias a los mismos y a mí nunca. Se dañó justo cuando lo necesitaba. Estoy cansado, nadie entiende lo que hago. ¿Se representa con alguna, mis hermanos? ¿Todas? Listo. Bueno, ahora vamos a ver cuántas veces dijimos gracias. ¿Listo? Y les voy a dar algunos ejemplos. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Aunque haya tráfico, tengo trabajo. Gracias por el internet lento, porque al menos tengo conexión, ¿no? Gracias, Dios, por darme fuerzas para seguir ayudando. Gracias porque, aunque nadie lo vea, tú sí ves mi servicio. Gracias por la lluvia, porque me recuerda que sigue sosteniendo la tierra. Gracias porque hoy desperté y eso ya es un milagro. Gracias por ese hermano impuntual, porque me estás enseñando paciencia. Gracias por lo que tengo, aunque no sea mucho. Gracias por las pruebas, porque me acercan más a ti. Gracias por estar conmigo incluso cuando no entiendo nada. Y mis hermanos, si tuviéramos un contador invisible, ¿sí? Un contador, aquí un contador de quejas y un contador de gratitudes. ¿Ustedes cuál creen que sería el más alto? ¿El de las quejas o el de las gratitudes? ¿Sí? Creo que el de las quejas iría volando, ¿no? Y prácticamente el de la gratitud no se movería o se movería muy lento, ¿no? Y no es que seamos personas ingratas. Lo que pasa es que la ingratitud no siempre se grita, ¿no? Muchas veces se disfraza de rutina, se disfraza de ocupación y, y no se revela abiertamente contra Dios, ¿no? La ingratitud no es algo abierto, no se revela abiertamente contra Dios, pero simplemente lo borra del cuadro, lo saca de la ecuación, ¿sí? Y eso lo entendí, haciendo este taller lo entendí mejor a través de mi trabajo, ¿no? Ya no trabajo en Claro, voy a aclarar de una vez antes de empezar. Entonces, yo ahorita estoy trabajando como líder de tecnología y desarrollo en una empresa, en una academia de educación, ¿sí? Yo apoyo a estudiantes, apoyo a familias, apoyo a profesores para que toda la parte tecnológica, lo que usted me estaba pidiendo esta mañana, toda la parte tecnológica funcione bien y que la educación fluya, ¿sí? Es un trabajo, mis hermanos, que sucede siempre detrás de pantalla, ¿no? Nunca me tienen en cuenta mucho, no, nunca brillo, mejor dicho, siempre soy el que está detrás. Pero eso tiene un propósito claro, ¿no? Que es servir a otros, porque es una academia cristocéntrica, ¿sí? Entonces, imaginen un día típico de mi trabajo. Entonces les voy a explicar qué hago yo. Soy home office, ¿no? Yo me siento en el escritorio, me levanto temprano para las 8:30. Me siento en mi escritorio, si preparo un café, eso es temprano para mí. Entonces, bueno, me siento en mi escritorio, muy juicioso, a revisar los mensajes, todos a través de Telegram, todos a través de WhatsApp y algunos correos, ¿sí? Y me llega un correo, me dice, Alexis, porfa, necesito ingresar a la plataforma y no puedo ingresar, no puedo seguir, no puedo avanzar con esto. Entonces yo tranquilamente dejo lo que estoy haciendo, dejo mi café ahí, no sigo tomando el café
y voy a empezar a organizar, a atender este caso, ¿sí? Listo, lo hago, contacto a los proveedores, contacto todo lo que tengo que ver, la parte tecnológica, y le envío el mensaje, le digo, listo, ya quedó resuelto su caso. Y luego hay un silencio total, ¿no? No me responde nada, no me da ni un gracias, ni un emoji, nada, nada, al menos un sticker al menos, porque, bueno, yo como que respiro y como que, bueno, digo, bueno, yo como que pienso y digo, bueno, al menos se resolvió, ¿no? Al menos se resolvió el caso. No estoy molesto, la verdad, no estoy molesto, pero queda esa sensación rara, como cuando uno hace algo, uno quiere servir algo y como que no se agradece, ¿no? Y lo hace uno con esmero, pero pues nadie lo nota. Un rato después llega otra solicitud parecida, ¿sí? Y la atiendo igual. Lo mismo, afanados y todo. Pero esta vez la familia me dice, gracias, Alexis, ya pude ingresar, me salvaste el día, Dios te bendiga, ¿sí? Entonces mi corazón ahí reacciona diferente, ¿no? Y de verdad, mi hermano, no es por el reconocimiento, sino porque esas palabras me recordaron que servir sí deja huella, ¿sí? Una palabra tan pequeña como un gracias puede hacer una gran diferencia, ¿sí? Y mientras pensaba esto también, me di cuenta que muchas veces nosotros somos así, hacemos lo mismo con Dios. Él nos bendice cada día, nos da vida, nos da sustento, nos da protección, nos dio el perdón, ¿sí? Pero seguimos nuestro camino sin decirle gracias, Señor. Seguimos nuestro rumbo, ¿sí? Y este será el tema de hoy, mis hermanos, la ingratitud, ese pecado respetable de que casi nadie habla, ¿sí? Y del que vamos a profundizar hoy. Entonces, la ingratitud no es solo falta de un gracias, sino va algo más allá, es algo más profundo. Como muchas veces disfrutamos las bendiciones de Dios, pero olvidamos volver a Él con un corazón agradecido, ¿sí? Entonces, mi hermano, incline su rostro, vamos a hablar antes de iniciar. Padre Celestial, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, por permitirnos darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor. Sabemos que no es casualidad que estemos en este lugar. Gracias porque tú has querido tocar este tema en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que quites de nuestra mente toda distracción, Señor, para quizá todo cansancio, Señor, toda preocupación para quizá robarnos la atención al taller, Señor. Te doy gracias y que sea este taller no solo información, Señor, sino también un ejercicio espiritual para nuestras almas y para nuestra mente. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, un hermano que me ayude con Lucas 17, versículos del 11 al 19, por favor. Lucas 17, del 11 al 19. ¿Hay micrófono o no? No es necesario. Solo era una pregunta. Bueno, ¿quién dijo yo? Sí, Lucas 17, del 11 al 19. La versión, cambia la versión. Listo, gracias, mi hermano. Entonces, esta parte del texto bíblico dice que Jesús sanó a 10 leprosos, ¿no? Pero solo uno regresó. Entonces,
Los otros 9 siguieron su camino con su milagro en el bolsillo, ¿no? Pero uno, ¿no? Un samaritano volvió corriendo a los pies de Jesús, dándole gracias. Y Jesús dice, bueno, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Yo creo que hizo así ese movimiento. ¿Dónde están los otros 9? ¿Sí? Y la diferencia es clara, ¿no? Los 9 vieron el milagro y uno vio al Salvador. Uno fue el que regresó. Así también nosotros muchas veces quedamos tan concentrados en el regalo que no agradecemos al dador del regalo. Y Jerry Bridges, en su libro Pecados Respetables, dice que sin Cristo nuestra condición era peor que la lepra. ¿Listo? Otro hermano que me ayude con Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así es. No, ahí está bien, está bien. Listo, entonces no estábamos muertos, ¿no? No estábamos enfermos, perdón, sino muertos espiritualmente. ¿Sí? Y en esta parte recordaba algo de un WhatsApp, un estado que compartió Diego, creo que fue el jueves o el viernes, y era una frase de A.W. Tozer que decía, la trampa más peligrosa es vivir y olvidar que Dios existe. Me causó mucha curiosidad y la metí en el taller. Y esa es la esencia de la ingratitud, ¿no? Vivir recibiendo de Dios, pero actuando como si no lo necesitáramos. Y mi hermano, este taller lo dividí en tres puntos principales. El primero es la ingratitud borra y el evangelio revela. El segundo es que la gratitud se decide. Y el tercero es que recordar humilla. ¿Listo? Vamos a ir al primer punto. Y yendo al texto de Lucas 17, los 9 disfrutaron el milagro sin recordar a quién lo hizo posible. Así que la ingratitud nos desenfoca y pone los regalos en el trono y a Dios en las márgenes, ¿no? Entonces los 9 leprosos estaban felices con su nueva vida, pero el samaritano fue el único que entendió el propósito de ese milagro, ¿sí? Que no era volver a la sociedad, no era volver a ser sano, sino que era volver a su Salvador. Fue el único que lo entendió. Así que mis hermanos, la ingratitud es peligrosa porque no solo apaga la adoración, sino que también borra la memoria del dador. ¿Sí? Y Moisés advirtió esto en Israel cuando dejó esto escrito en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Otro hermano que me ayude con ese. Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14, por favor. Gracias. Sí, gracias, mi hermano. Entonces yo sabía que la prosperidad sin gratitud lleva al orgullo, ¿no? Y el orgullo al olvido. Entonces por eso es que la ingratitud no es solo una falta de cortesía espiritual, sino es una idolatría encubierta, porque es reemplazar a Dios con sus propios dones, con sus propios regalos, ¿sí?
Y John Piper lo expresa así en un artículo de Desert God, lo expresa así. El pecado fundamental del ser humano es preferir los dones de Dios sobre Dios mismo, ¿sí? Así que la ingratitud precisamente es eso, es disfrutar el regalo, pero ignorar al dador. Y Jonathan Edwards en su tratado de los afectos religiosos también escribe una parte de esto, de la ingratitud. Dice, la gratitud genuina no nace de recibir regalos, sino de ver la belleza y la excelencia de Dios mismo. Y esto significa que la verdadera gratitud no depende de cuántas bendiciones tengamos, sino de cuán claramente vemos al Dios el que la está dando, ¿sí? Y aquí voy a citar otra parte con Martin Lloyd Jones, que decía que el problema del hombre moderno no es la falta de información, sino el olvido de Dios. ¿Listo? Y eso describe mucho en nuestra época, este futuro, ¿no? Sabemos mucho, tenemos muchas herramientas, pero recordamos poco. Y ese olvido espiritual nos hace volver autosuficientes y vacíos. Así que el Evangelio, mis hermanos, en cambio nos revela el corazón de Dios y nos reubica en el orden correcto, ¿no? Dios al centro y nosotros agradecidos a sus pies, así como ese fue el samaritano que volvió. Así que, mis hermanos, en Romanos 8:32 lo resume con una lógica celestial. ¿Qué me ayuda con ese texto? Romanos 8, versículo 32, por favor. ¿Quién lo tiene? Así es. Si Dios ya nos dio lo más valioso, ¿no? A su propio Hijo, ¿cómo no confiar en que todo lo demás es gracia añadida, ¿no? ¿Cómo no confiar en eso? Y Timothy Keller comenta sobre este texto, algo aquí importante. Dice que el Evangelio no solo cambia lo que hacemos, cambia por qué lo hacemos, y la gratitud transforma la obediencia en adoración. Así que, mis hermanos, cuando el Evangelio revela la grandeza del dador, el corazón agradecido deja de preguntar ¿por qué a mí? ¿Sí? Y empieza a decir ¿cómo no agradecerte, Señor? Que fue el ejercicio que empezamos desde el comienzo. Entonces, aquí hice un ejemplo pequeñito. Imaginemos que alguien recibe una carta de herencia, ¿no? Una carta física, ¿no? Que ya casi no se ven. Dentro de esa carta hay un cheque con una cantidad enorme de dinero. Pero en lugar de leer la carta o buscar el remitente, usted solo mira o solo miramos el dinero y el sobre lo botamos a la basura. Esa es la ingratitud. Quedarse con el don y olvidar el rostro del dador, el que nos dirigió ese sobre. Entonces, cuando olvidamos a Dios en los detalles, nuestra fe se vuelve impersonal, ¿no? Oramos sin asombro, servimos sin gozo y vivimos como si todo dependiera de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestros dones. Pero cuando el Evangelio es el que revela, es que nos revela quién es Él, todo ya cobra sentido, mis hermanos, para nosotros, para el corazón agradecido. ¿Sí? Así que el agradecido no solo ve lo que tiene, sino lo que se le dio. Entonces, mis hermanos, cuando el corazón vuelve al dador, vuelve también a la adoración. Y con esto vamos al punto 2, que la gratitud se decide. ¿Algún hermano que me ayude con 1 Tesalonicenses 5:18, por favor? 1 Tesalonicenses. Hoy están tímidos, dice Padua. Están como el discipulado. Así es, así es.
Entonces el apóstol Pablo aquí no dice que den gracias cuando todo esté bien, ¿no? Cuando todo salga bien, sino que den gracias por todo. Es claro, ¿no? Y esa pequeña diferencia cambia completamente la manera de que enfrentamos la vida. Pablo no habla de una gratitud que depende de cómo van las cosas, sino de una gratitud que nace de conocer quién es Dios, conocer su propósito en nosotros, ¿sí? La gratitud no surge cuando todo sale bien, sino surge de una fe que confía en que Dios sigue siendo bueno, aun cuando todo parece inestable, cuando todo parece oscuro. Así que la gratitud verdadera no es un conocimiento momentáneo, ¿sí? Es una decisión diaria. Es una decisión diaria de confiar en Él, confiar en Dios. Y Jerry Bridges hace una parte acá que él oraba así. Es una oración de Jerry Bridges, ¿no? Y le decía al Señor así: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que das, a faltar lo que retienes y a renunciar a lo que tomas, ¿sí? Y esa oración revela un corazón que entiende que la soberanía de Dios no es una amenaza, ¿sí? No es un castigo, sino un refugio, ¿no? Entonces, mis hermanos, la verdadera gratitud no ignora el dolor ni niega las lágrimas, ¿no? Pero elige descansar en la sabiduría de Dios. Elige descansar en esa sabiduría divina que incluso eh, no comprende, usted no va a comprender esa sabiduría, ¿sí? Entonces el catecismo de Heidelberg resume la vida cristiana en 3 palabras, ¿sí? Me pareció curiosa esta parte. Dice: miseria, liberación y gratitud, ¿sí? Primero reconocemos nuestra miseria por el pecado, luego experimentamos la liberación por gracia, y la única respuesta posible, ¿cuál es, mi hermano? La gratitud, ¿sí? Una gratitud permanente de parte de nosotros. Por eso la gratitud no es una reacción a la comodidad, sino la respiración natural de un alma agradecida, de un alma redimida, ¿sí? Y Thomas Boston escribió: el contentamiento no se produce de tener mucho, sino de ver a Cristo en todo, ¿sí? Y esa frase como que condensa la madurez espiritual, que es lo que hemos estado hablando, o de lo que hablamos todo el mes de octubre, ¿no? Aprender a ver a Cristo en la escasez, o en la pérdida, o en la espera, o en el silencio. Esa es la madurez espiritual. Así que, mis hermanos, un corazón agradecido no depende del clima emocional, ¿no? No depende del saldo en su cuenta, sino de una convicción de que el Señor sigue estando sentado en su trono. Él gobierna todo con sabiduría, mi hermano. Debemos entender eso. Y John Calvin también insistía en que la gratitud es un acto de obediencia y no de emociones. ¿Listo? Y esto también lo escribió John Calvin. Dice que el Señor no exige de nosotros un corazón alegre porque todo marche bien, sino porque sabemos que Él gobierna todas las cosas para nuestro bien. Y esta visión reforma radicalmente la manera de vivir, ¿no? Nos enseña que la gratitud no es una respuesta a los eventos que nos pasen a nosotros, sino a la persona de Cristo. Entonces, por eso incluso, mis hermanos, en medio del sufrimiento, el creyente puede decir gracias, ¿sí? Porque eso también viene de su mano. Y Matthew Henry escribía esto también: no hay condición tan baja en la tierra que no tenga motivo para agradecer a Dios. Es una frase espectacular. Y este es el secreto de los santos, ¿no? Que aprenden a caminar en gozo sin depender de las circunstancias. Eso no define nuestro gozo, mis hermanos. No se trata de negar la dificultad, ¿no? Sino de interpretarla a la luz de un Dios fiel, que usa todo, aún lo más amargo,
aún lo más triste para nuestro bien. Así que la gratitud se convierte en una decisión, de lo que hemos estado hablando. Es un acto consciente de fe que mira más allá de las emociones y de los resultados. No necesitas o no necesitamos sentirnos bien para ser agradecidos. Necesitamos recordar quién es Dios. ¿Quién es su Dios, mi hermano? Necesitamos tener eso en la mente. Así que la gratitud es una obediencia activa, ¿no? Es mirar al cielo en medio de la tormenta y decir, Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él sigue siendo bueno. Entonces, mis hermanos, debemos confiar que el Dios que lo salvó a usted también lo va a sostener. En medio de las pruebas, en medio de su dolor. Ese Dios que lo salvó lo va a sostener. Entonces, debemos elegir cada día ver su mano en todo. Y debemos responder nosotros en adoración. A eso que hace el Señor, respondemos nosotros en adoración cada día. Con esto vamos al punto 3, que es uno de los más importantes, que dice, recordar humilla. ¿Sí? Y Jerry Bridges, en su libro Pecados Respetables, escribía algo acá. Decía, a los que no escandalizan, Jerry Bridges llama pecados respetables a esos pecados que no escandalizan, ¿no? Pero marchitan el alma, como el orgullo, la queja, la envidia y el amor al dinero. No solo son pecados que aparecen de los titulares, ¿no? O sea, no son pecados escandalosos, pues, pero obviamente marchitan el corazón. Están en los pasillos del corazón ahí escondidos, ¿sí? Son esos hábitos silenciosos que poco a poco nos van robando esa sensibilidad, ¿sí? Esa sensibilidad hacia la gracia. Y Jerry Bridges señala que todos nacen del mismo olvido, olvidar la gracia de Dios. Entonces, cuando dejamos de recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, comenzamos a vivir como si todo lo mereciéramos. Todo lo que tenemos lo merecemos. Cuando empezamos a olvidar esa gracia, ¿sí? Así que la ingratitud en su raíz no es un simple descuido, mejor dicho. Es un orgullo espiritual. Es decirle a Dios así como de forma inconsciente, todo lo que tengo lo tengo por mí. Todo lo que tengo lo he logrado yo. ¿Sí? Por eso es que puse este título al tercer punto. Por eso recordar humilla. Porque cuando recordamos la cruz, se nos acaban las excusas. ¿Sí? Se nos quiebra esa soberbia. Y se nos caen las máscaras, mi hermano. Tenemos que ir a la cruz, volver a la cruz. Recordar que éramos sin Cristo. Eso es un buen ejercicio. ¿Sí? ¿Y quiénes somos ahora en Él? Eso nos baja el tono, ¿no? Nos baja el ego y nos pone de rodillas en adoración. Y Thomas Watson escribió esto: el hombre piadoso es un hombre agradecido. En toda condición haya motivo para bendecir a Dios. Toda condición. O sea que esta frase es un espejo que revela cuánto hemos olvidado. El corazón agradecido no nace de un entorno perfecto, mi hermano, sino en la conciencia constante de la gracia, recordar la gracia. Así que el que recuerda la cruz no necesita compararse, mi hermano, porque sabe que lo que tiene, todo lo que tiene, su vida, el perdón, la esperanza futura, incluso el aire que respira, es algo inmerecido, mi hermano, es un regalo inmerecido. Cuando usted empieza a mirarlo de esa manera, empieza a cambiar su mentalidad. Así que la gratitud apaga la queja y desarma la soberbia. ¿Sí? Y mis hermanos, en un mundo que nos exige
que nos empuja, ¿sí? A quejarnos por menos, a quejarnos por todo. Un corazón agradecido se vuelve una rareza. Aquí yo he hablado con hermanos que están súper enfermos y no se les nota el gozo. Eso es raro, ¿sí? Eso es una señal de madurez espiritual, que es lo que estaba hablando en octubre. No niega el dolor, el hermano no niega el dolor, pero lo interpreta bajo la luz de un Dios santo, de un Dios que lo salvó. Entonces, mis hermanos, recordar la cruz es el antídoto contra la ingratitud, ¿sí? Cuando nosotros miramos el Calvario, entendemos que cada día, cada perdón, cada respiro son pura misericordia. No hay espacio para el orgullo. No hay espacio para el orgullo cuando la sangre de Cristo está fresca en la memoria. Cuando tenemos fresco lo que Dios hizo por nosotros. Cada vez que el alma recuerda el precio del perdón, la respuesta natural es la humildad, la gratitud. ¿Sí? Y Jonathan Edwards escribió en Los afectos religiosos, también lo cito ese libro. Dice, el que tiene una verdadera visión de la excelencia de Cristo no puede menos que humillarse. Mientras más contempla su gloria, más pequeño se ve a sí mismo. Así que ese es el poder del recuerdo. ¿Sí? Es mirar la grandeza de su Salvador, hermano. Y así que cuando miramos la grandeza del Salvador, todo lo que usted tiene, todo lo que usted ve, se vuelve diminuto. Y nuestro corazón ya se va inclinando a la oración. Y va dejando a un lado la queja. Y en esta parte quise conectar con algo que dijo el pastor Martín en la predicación de hace 8 días, que fueron espectaculares. Espectaculares. Fue una bendición esa enseñanza. Que habló de Mateo 5:8, ¿no? Esperemos la palabra. Y él hablaba de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Él citó este versículo, ¿sí? Y él explicó que, el pastor Martín explicaba que la pureza del corazón no es perfección, sino un corazón sin doblez, que busca sinceramente a Dios. Y cuando meditaba sobre esa enseñanza, pensaba que la gratitud también nace ahí, ¿no? De un corazón limpio. Porque cuando el corazón se contamina con orgullo o queja, deja de ver a Dios. Cuando se limpia con humildad y gratitud, vuelve a verlo claramente. Un corazón limpio ve agradecido a Dios. Entonces la ingratitud nubla esa vista espiritual. Pero la gratitud la aclara, puede ver a Dios. Entonces, mis hermanos, el corazón agradecido ve a Dios en todo, en lo pequeño que a veces damos por sentado, ¿no? El hecho de levantarse usted, el hecho de que usted esté ya acá, eso ya es un milagro, ¿sí? El trabajo que nadie aplaude, ¿sí? Su servicio que quizá sea un servicio escondido. Quizá las oraciones que aún tampoco han sido respondidas. Mi hermano, un corazón agradecido ve a Dios en eso, ve a Dios en todo. Aún en esos no que duelen, aun cuando usted pierde el trabajo sin explicación. Entonces, mis hermanos, ver a Dios en todo requiere humildad, ¿sí? Porque solo los que han dejado de creerse el centro pueden reconocer que todo depende de Él. Todo depende de Dios. Y John Owen decía que la humildad es el alma de toda verdadera obediencia, ¿sí? Y podríamos añadir a esta frase que la gratitud es el fruto de esa humildad, ¿no? Así que, mis hermanos, solo un corazón humillado por la gracia puede ser agradecido en toda circunstancia, ¿sí? Recordar lo que Dios ha hecho, cómo nos ha sostenido, cuántas veces nos ha perdonado, nos coloca en la posición correcta, mi hermano.
¿Y esa posición correcta dónde es? A los pies del Salvador, así como ese samaritano, ese único que volvió en Lucas. Entonces, mis hermanos, un corazón agradecido es un corazón que ve a Dios en todo. En lo pequeño que damos por sentado, en el trabajo que nadie aplaude, como les decía ahorita, en los momentos donde solo queda confiar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer más? Así que recordar es una forma de adorar. Cada vez que traemos a la memoria esa fidelidad de Dios, el orgullo como que retrocede, ¿no? Y el gozo florece en nosotros. Recordar humilla, mi hermano. Para ya ir cerrando y concluyendo, mis hermanos, yendo al pasaje de Lucas, 10 fueron limpiados, ¿no? Uno volvió, solo uno. Y el Evangelio nos llama hoy a eso, a ser ese uno que regresó, el que no se quedó solo con el milagro, sino que volvió a los pies de su Salvador, el que vio a su Salvador a través de ese milagro. Él no olvidó el dador, él no olvidó el dador detrás del don. Se fue con su milagro, pero volvió a su Salvador a agradecerle. Así que, mis hermanos, que el Señor nos libre de esa amnesia espiritual. Mucho nos pasa. Que nos devuelva ese gozo de tener un corazón agradecido. Porque 9 recibieron su milagro, pero solo uno volvió. Solo uno volvió. Y de hecho en el texto dice Jesús sobre ese que fue el único que realmente fue salvo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si hacemos un resumen y si miramos con atención los 3 puntos que hemos visto hoy, descubrimos, un mismo hilo que los une, ¿no? Así como hace Edgar, hila, un solo hilo, ¿sí? Que es que recordar qué hizo el Señor en nosotros, ¿sí? Así que la gratitud, en el fondo, no es solo una reacción educada, es una postura espiritual, mi hermano. Es vivir reconociendo que en todo lo que tenemos viene de Dios. No le debemos a Él nada, ¿sí? Él no nos debía tampoco nada, pero nos los dio todo en Jesús. Jerry Bridges decía que el creyente maduro no es el que ya no peca, sino el que reconoce más rápido su necesidad de gracia. Y creo que esta es la esencia de la gratitud, ¿no? Reconocer que sin Cristo no somos nada y que con Cristo lo tenemos todo. Así que, mis hermanos, la invitación de hoy es muy sencilla, pero profunda. Seamos el que regresa, seamos ese samaritano que regresa, el que no se queda con ese milagro en el bolsillo, ¿sí? Sino que vuelve corriendo a los pies del Salvador. El que dice gracias no solo con palabras, sino con una vida rendida y gozosa. El que recuerda que su mayor tesoro no está en lo que Dios le da, sino en Dios mismo. Porque 9 vieron el milagro, pero uno solo vio al Salvador. Y solo ese fue verdaderamente salvo. Amado Señor, hoy queremos pedir perdón porque sabemos que hemos disfrutado, Señor, quizá las bendiciones que tú nos has dado y hemos olvidado mirarte a ti, Señor. Enséñanos a ser como aquel samaritano que regresó, y no por interés, sino regresó a su Salvador, a su Señor. Él regresó por amor, Señor. Líbranos de esa amnesia espiritual que nos roba ese gozo, Señor, y danos ese corazón que recuerda tu gracia, que
se pueda inclinar a la adoración y agradezca en todo tiempo. Que cada día, cada respiro, cada tarea que hagamos, Señor, sea una oportunidad de estar agradecidos contigo, de volver a ti y a la gratitud, Señor. Te damos gracias porque tú has dado tu palabra aquí, Señor. Ayúdanos a tenerla en la mente y que vaya a nuestro corazón. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.